favor, interrúmpame en cualquier momento. Trataré de hacer lo más general y eficiente posible. Es un tema un poquito complejo, pero yo creo que lo podemos hacer relativamente entendible para todos. Y de nuevo, cualquier duda o comentario, por favor, con toda confianza me interrumpen o me mandan algún mensaje. Bueno, antes que nada, buenos días de nuevo y mucho gusto. Mi nombre es Mario Valencia. Soy socio de Comercio Internacional en Galicia Abogados y como saben los estamos apoyando en estos webinars para darles un poquito de contexto y de idea de algunos temas específicos que entendemos son del interés de ustedes, y en este caso específico tiene que ver con el tema de las donatarias o como legalmente se les conoce, donatarias autorizadas, ¿no? Este tema es relevante principalmente por las implicaciones fiscales que tiene y que se pueden derivar, que si bien es un poco curioso porque justamente el tema de las donatarias es que no pueden, o que más bien no tienen fines de lucro y por lo tanto no están obligadas al pago de impuestos sobre la renta. Sin embargo, están reguladas en la ley del impuesto sobre la renta, justamente por los efectos que sí generan este tipo de donatarias para quienes reciben algún tipo de utilidad o de repartición cuando llegan a tener algún tipo de capital, o sobre todo para aquellos que quieren hacer donativos a este tipo de empresas o entidades, ¿no? Entonces, yo creo que la parte más fácil ahorita es empezar con qué debemos de entender por una donataria autorizada y por cómo lo ha interpretado y definido la ley del impuesto sobre la renta, pues son organizaciones con fines no lucrativos que evidentemente van a generar ciertas obligaciones legales y principalmente fiscales, pero que no buscan la generación de una utilidad como tal. Por lo tanto, son no lucrativas y, sin embargo, sí requieren de cierta regulación específica dentro de la ley del impuesto sobre la renta, justamente por la diferenciación importante que se tiene que hacer en cuanto al tratamiento de este tipo de sociedades frente a otras que sí están obligadas fiscalmente a declarar los impuestos, ¿no? Entonces, las principales razones o aspectos que son relevantes para este tipo de donatarias, la primera es que hay que diferenciarlas legal y fiscalmente de cualquier otra sociedad que está regulada por la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento, ¿no? La segunda es que, como ya les mencionaba, las donatarias autorizadas no son contribuyentes de manera directa, pero sí de manera indirecta por las obligaciones que tienen al ser autorizadas para ser donatarias, ¿no? Por ejemplo, cuando contratan trabajadores o cuando tienen obviamente que hacer la retención del impuesto sobre la renta a los salarios de esos trabajadores. Y finalmente, la tercera razón principal es que cuando realizan actividades que son distintas al objeto social por el cual fueron creadas o constituidas, pues ese remanente que puede existir lo tienen que acumular para efectos de la declaración del impuesto sobre la renta, y ahí sí llegan a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta, ¿no? En ese sentido, creo que es importante precisar que algunas organizaciones o sociedades por sus fines pueden ser catalogadas como donatarias autorizadas y deducir y recibir donativos, que este es el segundo aspecto más relevante de la regulación fiscal, ¿no? Digamos que están los aspectos generales que aplican directamente a la donataria como organización o organismo autorizado, y el segundo aspecto más relevante es que por tener este carácter pueden recibir donativos de parte de otras entidades o personas físicas que buscan darle donativos, o incluso el gobierno, pero el gobierno no lo hace deducible. Y el efecto fiscal que le genera a estas personas físicas o morales de dar donativos a este tipo de entidades autorizadas es que este donativo es
deducible para efectos fiscales del donatario, ¿no? Entonces, si yo les doy a ustedes un donativo, y ustedes, al ser una entidad autorizada o obtener la autorización para operar como una donataria autorizada, mi donativo hacia ustedes es deducible para efectos fiscales míos, entonces lo puedo disminuir del impuesto respecto de mis ingresos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy relevante que, si bien hable de manera indirecta a las donatarias autorizadas, es uno de los aspectos principales por los cuales es importante regularla y tener en mente, porque al final del día de ahí surge el interés de entidades o de personas físicas de hacer donativos a favor de este tipo de autorizados, ¿no? Bueno, el gobierno, como ustedes saben, y estoy contando una pregunta que enviaron en el chat, el gobierno tiene una forma de operar diferente, ¿no? Entonces, el gobierno, digamos que no requiere hacer deducibles sus gastos porque el gobierno no contribuye. La deducción de un ingreso principalmente va encaminada, perdón, la deducción de un gasto va principalmente encaminada a que al momento en que yo hago mi balance entre mis ingresos y mis gastos, mi saldo a favor que yo tendría que en todo caso declarar al Estado hace que yo pague menos impuestos, ¿no? El Estado no va al final de su periodo operativo, no va a pagar impuestos y por lo tanto no tiene que hacer ese balance entre cuánto gasta y cuánto ingresa, porque al final del día él es justamente el que va a recaudar, ¿no? Es por el efecto de deducibilidad que tiene específicamente los donativos y los gastos, justamente que el gobierno no tiene no tiene operativamente por qué hacer esta deducción. Al final del día, lo que va a hacer el Estado es decir cuánto ingresé, cuánto gasté y hago mi match y se acabó, ¿no? Mientras que para nosotros, si yo recibo como ingreso 100 y gasto 80, me quedan 20, de los cuales tengo que pagar justamente ese impuesto sobre la renta. Sin embargo, si de esos 20 yo además tengo deducciones adicionales como una donación, eso quiere decir que mi 20 que es impuestos todavía tiene un ¿no? Entonces, ok. Ahora, ¿cuáles son el tipo de personas que pueden obtener las autorizaciones? Para que lo tengan de manera general, y con base en eso ya nos vamos un poquito a cuáles son las obligaciones, más bien, cuáles son las para volverme a una tarea autorizada, y después las principales instituciones o organizaciones que la ley autoriza para comparto el material que puedo ocupar, aunque es un material muy sencillo, pero se los comparto. Son, o las primeras que establece la ley, son las instituciones de asistencia o de beneficencia, asociaciones civiles y organizadas sin fines de lucro, y este es un dato y un elemento sumamente importante. Tienen que ser organizaciones o asociaciones de lucro. Obviamente una SADCB, una SDRL nunca va a poder ser una donataria autorizada, porque al final del día justamente lo que estás buscando bajo esa denominación social es una ganancia y ser comercialmente viable. Mientras que una organización civil justamente lo que busca es un propósito distinto a lucrar y obtener un beneficio económico a través de su operación, ¿no? Como les mencionaba, instituciones de asistencia o de beneficencia, sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro, y cuyos beneficiarios o cuyo objeto principal sea beneficiar a personas, sectores y regiones de escasos recursos, ¿no? También empresas o instituciones que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables, ya sea por edad, por sexo o problemas de discapacidad, ¿no? Ejemplos de esta, tocamos algunos rápidos, pero atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vivienda o vestido, rehabilitación médica o atención de establecimientos especializados, asistencia jurídica, el apoyo a la promoción para la tutela de los derechos de los menores,
rehabilitación de alcohólicos o farmacodependientes, ayuda a servicios funerarios, orientación social, educación o capacitación para el trabajo. Esto incluye algunas instituciones educativas bajo ciertos aspectos específicos, aportaciones a servicios para la atención de grupos sociales con discapacidad, etcétera, ¿no? Estos son el grupo, digamos que principal a los que está enfocada claramente una legislación o regulación de donatarias autorizadas, ¿no? También dentro de estas se incluye a sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley con el objeto de enseñanza, ¿no? Estas también pueden obtener ciertas donaciones. Y aquí es importante también, adicional a las donaciones privadas que pueden ser de empresas o de entidades o de personas físicas, también están las donaciones de parte del propio gobierno federal o estatal o municipal, ¿no? Que también pueden entregar donativos a este tipo de instituciones, ¿no? Evidentemente, dependiendo del tipo de donataria, requieren autorizaciones y obligaciones distintas. Por ejemplo, las de enseñanza que acabo de mencionar tienen que tener una autorización o reconocimiento de validez oficial en términos de la Ley General de Educación. Como ustedes lo podrán ver, muchas veces la forma en la que se citan este tipo de escuelas es que tienen validez oficial. Entonces, ese es el tipo de validación o certificado, ¿no? Permítanme. Creo que... Bueno, el fundamento para cómo debe de operar o funcionar una AC está en el Código Civil federal o local, dependiendo de dónde quieran operar, pero recuerden que toda la regulación de si soy o no una donataria autorizada está en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No importa, digamos que si soy una AC o una SC o una escuela o alguna de las demás entidades que estamos mencionando, si soy donatario autorizado, mi regulación está en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ya no tengo que, para mí, la forma en la que me constituyo, ya sea una asociación civil, una sociedad civil, una institución sin fines de lucro, ahí sí atiendo la legislación civil específica de qué tipo operativo quiero y qué tipo corporativo quiero yo operar. Donataria autorizada, tengo necesariamente que atender a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí es donde me van a definir si puedo o no ser una donataria autorizada. Después hay sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la tecnológica que también pueden recibir donaciones en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas. Están sociedades civiles organizadas para recibir donativos específicamente. Por ejemplo, la difusión de plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, etcétera, ¿no? Actividades de educación e investigación artísticas, instalación y establecimiento de bibliotecas y promoción de museos, etcétera, ¿no? También están las asociaciones o sociedades civiles, actividades de investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, y también pueden ser donatarias autorizadas de nuevo, con los requisitos específicos que aplican a ese tipo de asociaciones o sociedades, ¿no? Igualmente están las asociaciones o sociedades que comprueben que se dedican exclusivamente a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción, y ahí tienen que tener una cierta autorización de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Están también las instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas por las leyes para recibir donativos, como lo mencionábamos, y en este caso estamos hablando de todas aquellas instituciones o asociaciones dedicadas a la promoción de la participación organizada de poblaciones en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia o beneficio de la comunidad, derechos humanos, actividad cívica, promoción a la equidad de género, permítanme, estoy revisando otra pregunta. Efectivamente,
Sí. Todas las instituciones que tengan bueno, siempre y cuando estén organizadas sin fines de lucro y que se dediquen, como lo mencionábamos hace algunos momentos, a lo que es la enseñanza y preservación de la educación y de las comunidades indígenas específicamente, sí pueden ser donatarias autorizadas bajo ciertos requisitos, ¿no? Y también finalmente están el tipo de sociedades o asociaciones que ejecutan programas de escuela-empresa como parte del plan de estudios o objeto de organizaciones que obtengan la autorización específica, ¿no? Y evidentemente aquí tienen que tener el certificado o autorización de que operan bajo el programa de escuela-empresa de que se trate, ¿no? Una vez cubiertas, digamos que de manera general, cuáles son el tipo de empresas o de instituciones y sociedades que pueden ser objeto de este tipo de autorizaciones para recibir donativos, es importante. De nuevo, acuérdese que la naturaleza de si puedo ser una donataria autorizada o no es cuál es mi finalidad. Si yo estoy constituida como una institución, asociación, sociedad con fines de lucro, pierdo el derecho, la posibilidad de ser una donataria autorizada, ¿no? Si estoy constituida de esa forma y obtengo mi autorización como donataria autorizada, puedo llevar a cabo otro tipo de actividades que incluso puedan generar una utilidad o un beneficio a la propia institución o asociación y simplemente tributo respecto de esa proporción, ¿no? Pero mi principal característica es que debo de ser una sociedad o asociación o institución sin fines de lucro. Entonces, contestando la pregunta específica, si yo estoy constituido de esa forma, como hace sin fines de lucro, y tengo mi autorización como donataria, y llego a prestar alguna otra actividad que no es recurrente, como la celebración del fideicomiso, que llegue a generar otro tipo de utilidades o otro tipo de régimen, no pasa nada, pero no podría ser al revés. No podría yo primero estar operando como una institución o sociedad que sí está lucrando y querer ser una donataria autorizada. Justo ahorita vamos a cómo se utilizan los donativos y sobre todo qué efecto les tengo que dar, ¿no? Ahora, muy bien, y ya que cubrimos cuáles son el tipo de empresas o de asociaciones o sociedades que pueden ser objeto de autorización para recibir este tipo de donativos, empezamos con por qué me convendría en todo caso ser una donataria autorizada, ¿no? Y con base a eso luego vamos a llegar a qué tengo que cumplir para poder ser una donataria autorizada y cuáles son mis obligaciones en materia fiscal, ¿no? De las principales ventajas que hemos identificado normalmente en beneficio de instituciones o asociaciones como este tipo es, primero, pues que puede recibir donativos sin un límite, ¿no? O sea, digamos que como ustedes saben, dependiendo de la naturaleza del giro que yo tengo, mis gastos pueden ser deducibles bajo ciertas limitantes o hasta ciertos topes, ¿no? Yo no puedo deducir todos los gastos que tengo. Sin embargo, las donatarias, en contrario, sí pueden recibir de manera ilimitada los donativos que sean necesarios o que las entidades privadas, ya sean personas físicas o morales o el gobierno, les quiera dar, ¿no? La otra ventaja es que estos donativos pueden ser en especie o en dinero, no hay una diferenciación, una límite tampoco en ese sentido. Otra ventaja es que pueden ser de residentes en el país o en el extranjero, ¿no? Evidentemente, y lo veremos como parte de las obligaciones, ustedes deberán de expedir los comprobantes fiscales necesarios, pero al final del día, digamos que la fuente de esos donativos puede ser doméstica o internacional y puede ser en efectivo o en especie. Entonces es una ventaja. La otra ventaja, como ya lo mencionamos, es que de manera general no serían contribuyentes en materia del impuesto sobre la renta, es decir, no tienen que acumular sus ingresos y presentar o pagar impuestos sobre la renta. Sí tienen que presentar sus declaraciones anuales, pero eso lo cubrimos ahorita en las obligaciones. Que también ustedes tienen un régimen específico donde hay una lista
específica de quiénes son donatarias para efectos de dar certeza a los que están interesados en dar este tipo de donativos, en saber a quiénes sí les van a poder dar donativos y bajo cualquiera de las condiciones que platicamos, ¿no? Pueden aplicar donativos deducibles que reciban a otras actividades adicionales que estén contenidas dentro de su propio objeto social, pero digamos que ustedes tienen una libertad de en dónde puedo usar este tipo de donativos que yo recibo, ¿no? O sea, no hay una limitante específica a si yo me dedico a la enseñanza, tengo que utilizar todos mis donativos a ese fin para el cual fue constituida, sino que en todo caso puedo, si lo justifico, puedo utilizar ese donativo en otros aspectos que digamos que son similares o que son necesarios para mi actividad o mi operación, ¿no? Otro dato importante, y esto es un poquito relacionado con la materia específica que les mencionaba al inicio, que es mi área de especialización, pero a la vez, si ustedes reciben donativos del extranjero, es necesario que los importen o los introduzcan al país, y por ser donatarias autorizadas, no tienen que pagar los impuestos al comercio exterior que cualquier otra persona sí tendría que pagar, ¿no? Esto requiere una autorización adicional y previa de parte del Servicio de Administración Tributaria del Gobierno Federal. Sin embargo, es una autorización relativamente sencilla porque solo tienen que demostrar justamente estar en el régimen de donataria autorizada, ¿no? Entonces, ese es otro punto importante en el sentido de que pueden ustedes estar exentos de cubrir los impuestos de importación que en otro caso también tendrán que cubrirse, ¿no? Ahora, otras ventajas estas ya no son específicamente relacionadas con ustedes, pero al final del día, o sea, digamos que en su operación, pero al final del día generan un incentivo para que las personas puedan estar interesadas en dar donativos a instituciones o sociedades como las de ustedes, que es uno, pues que las personas físicas pueden deducir los donativos que den a las personas morales autorizadas y digamos que con una limitante mucho menor a otras que sí tienen como personas físicas con otro tipo de gastos que hacen, ¿no? Y las personas morales igualmente van a poder deducir esas contribuciones o donativos que hagan a instituciones como las de ustedes, siempre y cuando no exceda del 7% de su utilidad fiscal, ¿no? Y esto simplemente es una limitante para efectos contrarios de que yo no esté generando algún incentivo, llamémoslo de manera ficciosa o perversa, en el sentido de que una sociedad o una empresa, una persona moral, esté queriendo donar más del 7% de sus utilidades simplemente para efectos de tener una deducción adicional y pagar menos impuestos, ¿no? Cuando se hagan donativos en favor de otras entidades o municipios o organismos descentralizados, tienen otras limitantes para efectos de deducción, pero eso no es específicamente aplicable al caso de ustedes. Entonces, cuando hago deducciones al gobierno federal o a los gobiernos locales o municipales. Ahora, con base en esto, ya podemos entrar de lleno a qué tengo yo que cumplir. Sí, de acuerdo. ¿Qué tengo yo que cumplir para poder ser una autorizada como donataria para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Este tipo de legislación o lo que a ustedes les aplica para poder determinar si somos o no susceptibles o sujetos a una autorización como donataria, lo van a encontrar en la ley del impuesto sobre la renta, en el capítulo 2, que se habla de deducciones, porque ahí viene específicamente una referencia a las donatarias, pero la regulación principal es en el título 3, que se refiere específicamente a personas morales con fines no lucrativos, ¿no? Entonces, lo que dice la ley del impuesto sobre la renta es que las personas morales, nuevo reiterando, con fines no lucrativos, es decir, la condición o característica principal es que no tenga yo fines de lucro, debo de cumplir con las siguientes obligaciones para efectos de que pueda yo ser considerada y autorizada como una donataria, ¿no?
Sí, también. Ahorita tendremos también esa pregunta, pero sí puede uno, digamos que hay tres posibilidades. Uno, la cancelación por parte de la propia autoridad para dejar de ser donataria porque no cumplí con mis obligaciones. Que se termine la vigencia por la cual a mí me autorizaron ser donataria, o que yo mismo renuncie a mi condición o calidad de donataria autorizada. Entonces, la primera es, evidentemente, que se constituyan y funcionen exclusivamente como entidades que se dedican a cualquiera de los fines a que se refiere la propia ley del impuesto sobre la renta, que como lo mencionábamos es no lucrativo, y las que les mencioné ahorita, ya sea enseñanza, ya sea preservación de especies en extinción, todas las que ya mencionamos al inicio de la plática, ¿no? Y que la parte sustancial de sus ingresos la reciban de fondos proporcionados por la federación, entidades federativas o municipios, o los donativos de aquellos ingresos derivados de la realización de su objeto social. Es decir, que mi fuente principal de ingreso efectivamente sea una aportación específica de parte del gobierno, ya sea en cualquiera de sus tres niveles, federal, estatal o municipal, para efectos de continuar y hacer posible mi operación, o de donativos y aportaciones privadas, ¿no? Pero es decir, que yo no tenga ingresos de una fuente adicional que no sean justamente los donativos de cualquiera de estas fuentes que acabamos de mencionar, ¿no? Al menos los principales. No hay una proporción, no está definido qué se entiende por sustancial o principal, pero sí se ha entendido que debe ser la gran mayoría de sus ingresos tienen que venir de una fuente de donación, ¿no? Y no que ustedes estén haciendo algún otro tipo de actividad que les genere este tipo de ingresos, ¿no? Tratándose de entidades que tengan una autorización para recibir donativos deducibles en el extranjero, porque esa es una autorización, no es que sea más compleja, pero es distinta. Si yo soy una donataria autorizada, puede ser para recibir donativos domésticos, es decir, de fuente en México o de fuente en el extranjero, no deben de, ustedes no tendrían que recibir donativos excesivos por concepto de arrendamientos, intereses, dividendos o regalías por actividades no relacionadas con su objeto social. Permítanme, que hay otra pregunta. Sí, digamos que por resolución miscelánea fiscal hay ciertos criterios que se han establecido de cuál es el máximo de lo que tú puedes recibir que no es fuente de donativo, pero digamos que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta no hay una definición específica. Entonces lo que se ha hecho es que vía resolución miscelánea se ha establecido el límite de 10% que mencionaron ahorita en el chat. Pero digamos que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta no hay una definición específica de qué se entiende por la parte sustancial de mis ingresos, ¿no? Otro de los requisitos es que las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial justamente el cumplimiento de mi objeto social. Evidentemente esto se refiere a que yo no esté constituido, por así decirlo, como una institución de enseñanza, como mi objeto principal, pero resulta que lo que estoy haciendo es diversificando mis actividades y mis gastos, entonces ya no estoy realmente siendo coherente entre mi objeto social y la razón por la que estoy justificando ser una donataria autorizada, ¿no? Otra limitante específica y que es importante es, acuérdense que como donataria autorizada no pueden invertir en campañas políticas o involucrarse en actividades de propaganda, ¿no? Y es un dato específico muy importante porque, como ustedes saben, muchas veces hay partidos políticos que buscan ser donatarios importantes o participantes activos de algún tipo de institución sin fines de lucro, principalmente para efectos de mostrar gastos, ya sea de campaña o gastos directos o regulares de los partidos. Y eso es justificable simplemente no a cambio de que haya una participación o intervención de parte de la asociación sin fines de lucro donataria autorizada en las campañas políticas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con cuando llegan a recibir donativos de este tipo de instituciones. Uno, son recursos públicos, porque si bien es un partido político, al final del día ellos reciben una participación federal,
y si llegan a dar donativos a favor de ustedes, no puede ser a cambio de una participación o intervención o involucramiento de alguna forma en campañas políticas o actividades de propaganda en beneficio de ese tipo de partidos o de personas. Asimismo, ustedes pueden realizar actividades destinadas a influir en la creación de cierta legislación específica, siempre y cuando no sean remuneradas y no se realicen en favor de alguna persona o sector que haya otorgado donativo específico y directo a la asociación. Es decir, si ustedes, por ser una institución con un fin específico, requieren de promocionar y de participar activamente en la generación de alguna legislación, reglamento, norma que beneficie al proyecto que ustedes están auspiciando, eso es correcto, siempre y cuando no esté, digamos que, relacionado o no sea, por así decirlo, se pueda ver como que es a cambio de un donativo específico que ya les dio una persona o un sector en lo individual. Esto obviamente pues, siempre tendrá su regulación adicional y donde pues, se puede analizar caso por caso si ese donativo y esa intervención o promoción que ustedes puedan llegar a querer tener en la creación de la legislación debe de o puede ser vista como una falta a esta obligación que acabamos de mencionar, pero bueno, se analizará en el caso específico si es que llegaran a tener la duda o se presentará el caso concreto, ¿no? También deberán destinar sus activos exclusivamente a los fines propios del objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a personas físicas o sus integrantes, ¿no? Ustedes tienen personas morales integradas por personas físicas. Igualmente, en caso de una liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, la totalidad del patrimonio que llegue a tener esta donataria autorizada deberá de ser entregada a entidades autorizadas igualmente para recibir donativos, ¿no? Es decir, no pueden transmitirle ustedes como autoridad, como donataria autorizada, sus activos o sus ingresos que llegarán a tener a empresas distintas a otras donatarias autorizadas. Es decir, solamente pueden transmitirse entre donatarias autorizadas. Y aquí está un poquito lo que mencionó, una de las preguntas que ya habían hecho, que es, en casos de revocación de la autorización, cuando la vigencia haya concluido o simplemente la donataria decida dejar de actuar como donataria, tendrá que, tiene 12 meses siguientes a la fecha en que surte efectos cualquiera de estos tres supuestos que acabamos de hablar, para acreditar que los donativos recibidos ya fueron utilizados para los fines propios del objeto social o que fueron destinarlos a otras entidades autorizadas para recibir donativos. Es decir, no me los puedo yo preservar o quedar una vez que me hayan revocado la autorización de donataria o que yo haya decidido dejar de actuar de esa forma. Estoy obligado o a terminar de utilizarlos en un periodo de 12 meses para efectos del objeto social para el que estoy constituido o deberé de entregarlos a otra donataria autorizada, ¿no? Correcto, sí. Acuérdense que lo que habíamos dicho es, yo puedo llevar a cabo, estoy obligado a llevar a cabo mi actividad para la cual me constituí y para la cual voy a ser autorizada como donataria autorizada en términos de la ley del impuesto sobre la renta, pero eso no quiere decir que yo no pueda realizar de manera residual o limitada otras actividades que puedan tener alguna relación con mi propio objeto social, y ahí es donde entra el concepto de otras actividades, ¿no? O actividades distintas. Entonces, no quiere decir que yo no pueda realizarlas, simplemente estoy limitado a en qué proporción puedo realizar otras actividades que no sean las relacionadas específicamente al objeto social para el cual yo fui constituido y para el cual fui autorizado como donatario, ¿no? Igualmente, otra de las obligaciones que tengo para poder ser autorizada como donataria es que tengo que mantener a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir donativos. Como se acuerdan, les mencioné que hay una lista específica publicada por el Servicio de Administración Tributaria con los nombres de quiénes son donatarias autorizadas, ¿no? Entonces,
a eso se refiere la publicidad que acabamos de referir, de mantener o de hacer pública mi información relativa a ser una donataria autorizada, es pertenecer a esta lista donde públicamente yo la puedo consultar y entonces digamos que generamos también una seguridad para las personas que quisieran dar donativos en nuestro favor de estar en esta lista y quiere decir que sí estoy autorizada y reconocida como autorizada para efectos de poder recibir esta... les comparto la liga también si quieren de la lista de las donatarias autorizadas. Igualmente debo de mantener públicamente que estoy en cumplimiento con mis obligaciones fiscales y en cuyo caso pues, la información deberá de mantenerse en plazos específicos con los cuales se va a debo de mantener esta publicidad, ¿no? Pero principalmente es durante el tiempo en el que yo esté autorizado como donatario. Ahora, recuerden que no están familiarizados, pero ahorita es relativamente fácil, por así decirlo, acreditar que estoy en cumplimiento con mis obligaciones fiscales, porque en el momento que yo tengo un RFC, puedo obtener una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, que es justamente lo que acredita que yo efectivamente estoy cumpliendo con mis obligaciones y digamos que será suficiente para cumplir con esta obligación que acabamos de mencionar, de acreditar que estoy cumpliendo con mis obligaciones, ¿no? Otra de las obligaciones que tengo también es informar a las autoridades fiscales de las operaciones que celebre con partes relacionadas y de los servicios que recibo o de los bienes que adquiera de personas que me hayan otorgado los donativos deducibles, ¿no? Es decir, una de mis otras obligaciones es también tengo que mantener en constante información con el Servicio de Administración Tributaria respecto de qué donativos yo recibo y cuáles son los ingresos que estoy generando, ¿no? Parte relacionada está también definida específicamente en la ley del impuesto sobre la renta, justamente, y básicamente es cualquier entidad con la cual yo tenga una relación corporativa o contractual que genere que yo pueda tener un arreglo específico en precios, en utilidades, en cualquier forma de operar que yo tenga para efectos de la operación regular, ¿no? Es decir, si pertenezco al mismo grupo corporativo, soy parte relacionada. Si pertenezco a la misma familia, soy parte relacionada. Familia, me refiero literal, miembros de la familia, ¿no? Pero además, si tengo de alguna forma el control de las decisiones de alguna otra o esa otra entidad tiene el control de las decisiones de lo que yo tengo o no que hacer, ya se considera, aunque no estemos relacionadas corporativamente, ya se considera que somos partes relacionadas, ¿no? Si hay un arreglo entre precios, si hay un arreglo entre cómo estoy haciendo la repartición de utilidades o de ingresos, ya se considera parte relacionada. Es, digamos que un catálogo específico de qué se va a considerar que somos partes relacionadas, pero básicamente véanlo como cualquier entidad o sociedad con la cual yo tenga una relación que genere que haya una operación que no sería, digamos que de otra forma independiente, ¿no? Y a la vez estoy también obligado y debo de demostrar que tengo las estructuras y procesos de un gobierno corporativo en cuanto a la dirección y el control de la persona moral, de acuerdo con las reglas que aplican, eso sí, al resto de las demás sociedades, ¿no? Esto es una limitante o una distinción importante. Mi obligación de mantener las estructuras y procesos de gobierno corporativo es aplicable a aquellas donatarias autorizadas que tengan ingresos totales anuales superiores a 100 millones de pesos, ¿no? O que tengan como patrimonio más de 500 millones de pesos. Es decir, si yo estoy en 99 millones o mi patrimonio es de 99, ya no estoy obligado a mantener mi estructura de gobierno corporativo específica, ¿no? Conforme a las reglas. Permítanme un poco que se acumularan algunas preguntas. Sí, yo les envío la presentación, no se preocupen. Ok. Ahí, adicional, como ustedes saben, el tema de las notarias autorizadas se ha ido depurando conforme va avanzando la legislación y sobre todo el control
hacendario respecto a cómo fiscalizo este tipo de donatarias, justamente para evitar excesos y, ya saben, todo el tema de las ficciones que se pueden llegar a generar entre los que, principalmente la gente que da los donativos y que busca hacerlos deducibles, pero incluso también en cómo se constituyen y operan ese tipo de donatarias para evitar que haya algún tipo de estrategia fiscal principalmente que genere algún beneficio adicional que no es el que busca justamente la ley, y por lo tanto se han ido adicionando disposiciones legales en la ley del impuesto sobre la renta para regular de manera adicional qué debo de cumplir para poder ser una donataria autorizada, así como cuáles son mis obligaciones, ¿no? Otra de las obligaciones, bueno, de los requisitos que tengo que cumplir para poder ser autorizado como donatario es que tengo que encontrarme en los supuestos específicos de la ley en cuanto a siempre mantener informada a la autoridad fiscal respecto del importe y sobre todo los datos de identificación de los bienes que yo llego a recibir como donativos y sobre todo de las personas a quienes destino la totalidad o estos donativos que yo recibo y de quiénes me los están dando, ¿no? Entonces yo tengo que mantener una lista y un control de quiénes me están dando donativos y a favor de quiénes expido yo los comprobantes fiscales respectivos para efectos de control y de información a la autoridad fiscal, ¿no? Igualmente, como donatarias autorizadas, se pueden sujetar a un proceso de certificación de cumplimiento de obligaciones fiscales que incluye transparencia y evaluación del impacto social, ¿no? Hay un requisito, un proceso específico dentro de la resolución miscelánea fiscal, que son las reglas generales que emite el Servicio de Administración Tributaria para regular tanto a la ley como a los reglamentos de manera más eficiente y más fácil de modificar, en donde se establecen cuáles van a ser los procesos que yo debo seguir para esta certificación, así como cuáles son las facilidades administrativas y beneficios que me generaría en todo caso tener esta certificación, ¿no? El proceso de certificación estará a cargo de instituciones especializadas en este tipo de certificaciones. Realmente no lo hace la propia autoridad fiscal, sino que le da una autorización a entidades y empresas que se dedican a este tipo de certificaciones para efectos de acreditar que se cumplen con este tipo de requisitos para generar estas facilidades, ¿no? Por ejemplo, una de las que más seguramente van a poder ubicar es las famosas ISOs o las famosas certificaciones de empresa socialmente responsable. Ese tipo de certificación y ese tipo de organismos son a las que se refiere esta posibilidad, ¿no? Que yo puedo acudir ante ellos para certificarme en ciertos procesos y me genera a la vez qué beneficios son los que puedo obtener, ¿no? Hay regulaciones específicas para asociaciones civiles o sociedades civiles que se constituyan con el propósito de obtener becas y que también van a poder ser autorizadas como donatarias. Si quieren, esto lo toco rápido porque creo que no es tan aplicable a nuestro caso, pero si se llegan a otorgar este tipo de becas, las becas tienen que realizarse en instituciones de enseñanza que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial. Muchas veces han visto ustedes que las becas tienen ciertos límites donde no se le otorgan a estudiantes a menos que se demuestre que la institución educativa a la que va a asistir está reconocida tiene validez oficial, ya sea en México o en el extranjero, porque también se permite que sean reconocidas de esa manera. Pero si son instituciones en el extranjero, deben, además de estar reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Estas becas se tienen que otorgar mediante concurso abierto al público en general y su asignación debe de hacerse con base en datos objetivos, de acuerdo con la capacidad académica del candidato. O sea, no se la puedo asignar a cualquiera. También se deben de cumplir con los demás requisitos que establece el propio artículo 82 que ya explicamos, que es todos los controles que debo de tener yo para efectos de poder ser donatario autorizado, ¿no? Y finalmente, para efectos de qué tengo que cumplir si quiero ser una donataria autorizada, en caso de que yo sea un programa de escuela-empresa,
establecido por instituciones que cuenten con la autorización para estos fines, también deberán de ser, digamos que unas instituciones que establezcan programas responsables de manera solidaria con la empresa que debe de, que sí es contribuyente para efectos del impuesto sobre la renta, ¿no? Como saben, estos programas son entre empresa y escuela, es decir, sí hay una empresa que es la que está registrada para efectos fiscales y que en todo caso debe contribuir, y ella será quien será responsable solidaria de las obligaciones fiscales que llegaran a derivarse, ¿no? Se va a considerar mediante, bueno, se establecerá mediante reglas, como ya lo mencionamos, del propio Servicio de Administración Tributaria, cuáles son las obligaciones formales y la forma en que se deben de efectuar los pagos provisionales que tengan o que deriven de esta actividad específica del programa de escuela-empresa, y siempre que dichas empresas se mantengan dentro del propio esquema de escuela-empresa, ¿no? Y después ya se habla un poquito, la regulación se establece se enfoca a ciertas inversiones que no tienen que ver realmente con la materia, y digamos que hasta ahí estaría cubierto qué tengo que cumplir para poder ser considerada donataria autorizada y recibir en todo caso la autorización, ¿no? De aquí pasaríamos a cuáles serían mis obligaciones principales si obtengo la autorización como donataria. Si quieren repaso los comentarios que han hecho ahorita en el chat, pero si tienen alguna pregunta adicional específica, los registros que acabamos de mencionar sobre cómo puedo ser yo una donataria autorizada, con gusto los vamos atendiendo antes de pasar, si quieren, a las obligaciones específicas, ¿no? Alberto, ¿te marcamos? Bueno. Ok, a ver, si quieren voy repasando las preguntas. Por favor avísenme. La primera que encuentro es: celebrar una operación con una parte relacionada afectaría la autorización si la parte relacionada es una empresa mercantil constituida por el asociado. No. A lo que se refiere la disposición que mencionamos no es a que ya no sea válida la operación, sino que va a tener requisitos distintos, ¿no? Lo vamos a tener que controlar de manera diferente y lo tengo que reportar de manera diferente, justamente porque puede que esté sujeta a una revisión, a un escrutinio más de cerca que una operación transparente, por así decirlo, que sería con una parte no relacionada, ¿no? Pero no es que ya por eso ya no me afecta la autorización, ni quiere decir que no la pueda hacer, simplemente la tengo que controlar y registrar de manera distinta. Y evidentemente lo que sí es la recomendación, como lo hemos dicho, es si la mayoría de mis operaciones van a ser con partes relacionadas, el control de mi empresa sí tiene que ser distinto y tengo que cumplir con requisitos adicionales, pero no es que afecte la autorización. Después encuentro otra pregunta de Iván, que dice: si el donante es una persona que no conoces, ¿qué recomendación brindaría para respaldar la operación? Ahí, de nuevo, recuerden que parte de los controles que tenemos nosotros que tener es, uno, ¿qué estoy recibiendo como donativo? El uso que le voy a dar y lo está dando, ¿no? Entonces, mientras yo cumpla con mis obligaciones, que eso es registrar el bien que recibí, ya sea dinero o una donación en especie, ¿no? Usarlo para los fines para los cuales yo me constituí y tener registrado quién me lo dio y dar el comprobante fiscal respectivo como donataria autorizada. En principio, digamos que si el donatario no es una persona a la que yo conozca o incluso llegar a tener una responsabilidad fiscal, mientras yo esté cumpliendo con mis obligaciones y las mantenga al día y le esté informando al SAT, justamente yo debería de estar exento de una responsabilidad, y a lo mejor incluso lo que sí puedo... Saben, el SAT hace muchas veces auditorías o
Y no solo va con la persona que quiere revisar, sino con las personas o entidades con las que se tuvo relación comercial o contractual. Puede que el haber mantenido yo mis obligaciones de registro y haber expedido los comprobantes sirviera para que una eventual revisión por parte de la autoridad que me hiciera a mí respecto de esa donación o relación que tuve con la donataria a la que yo no conocía sea suficiente para que diga yo cumplí con mis requisitos y yo, digamos que mientras cumpla con mis obligaciones debería de estar a salvo, ¿no? A menos que lo que yo diría es, si no la conozco, creo que estoy a salvo. Si sé que tiene digamos que un carácter reputacional dudoso, a lo mejor ahí es donde deberíamos de abstenernos de recibir donativos, pero digamos que en lo negativo y no necesariamente en qué pasa si no la conozco, ¿no? Yo lo que haría es mantener todos mis controles y reportar al SAT que recibí donativos de esa empresa incluso que no conocía. El tema de si se está grabando la conferencia, la verdad lo desconozco, pero supongo que eso se nos lo puede responder alguien más. Y de todas formas, yo materiales los comparto para que ustedes lo tengan en su posterior a la llamada. Si quiero hacer convenios escuela-empresa y al mismo tiempo ser donataria autorizada, sí se puede. Sin embargo, se pagaría ISR sobre dicha actividad. Es correcto, exactamente. Sí, así es como está definido en la ley. Si aún no soy donataria autorizada y recibo un donativo, ¿cómo puedo emitir el CFDI? Es que justamente la condición para recibir un donativo de que sea deducible de impuestos para efectos del que está haciendo la donación, tengo que ser un notario autorizado. Yo no puedo emitir un CFDI para efectos de deducción si no tengo la autorización previa. Entonces, si alguien me hizo una donación, fiscalmente va a ser considerada un ingreso para efectos míos y ese gasto no va a ser considerado como deducible para quien dio la operación. El CFDI entonces tendrá que ser emitido de manera distinta al CFDI de una donataria autorizada. Bueno, sí, el tema de que haya una contradicción entre el SAT y Prodecon tristemente es bastante común. Prodecon, acuérdense que suele tener una postura siempre un poco a favor del contribuyente. Entonces, si la donataria y el donante o el donatario están bajo el mismo o en el mismo entendido y quieren darle los efectos fiscales específicos, evidentemente Prodecon puede que considere que hay ciertos elementos, pero si atendemos a lo que dice la ley del impuesto sobre la renta y el criterio específico del servicio de tributaria, una donación a una donataria no autorizada no puede ser deducible porque no va a tener el comprobante fiscal como donataria autorizada. Entonces, digamos que nuestra postura conservadora sería, de acuerdo a la interpretación del SAT también, que es no sería deducible para efectos fiscales, ¿no? Otra pregunta de Alina. Cuando tramitas la donataria y te pregunta si en México, extranjero, ambas, ¿a qué países se refiere extranjero? A cualquier país en el extranjero. No hay una diferencia. Aquí no hay limitante para respecto a si tengo un tratado de libre comercio o una relación fiscal de facilitación o intercambio de información. Aquí cualquier entidad o gobierno extranjero en todo caso podría hacer la donación. La administración pregunta después, entonces sería un ingreso para mí, no sé si esa es, ok, ya. Efectivamente, tendría que ser considerado un ingreso para la que recibe por no estar autorizada como donataria, efectivamente. Ok. Listo. Ok, entonces creo que ya cubrimos las preguntas. ¿Alguien tiene alguna adicional? Y si no, me meto rápido ya a la parte de las principales obligaciones para las donatarias autorizadas. Y evidentemente dejo un espacio al final para preguntas y respuestas. Y por favor, si tienen algo más, lo comentamos. Ok.
¿Cuál es una de las principales obligaciones? Me voy a enfocar en las que más, digamos, que debemos de tener en mente por que las consecuencias, digamos, que podrían derivarse en algo mucho más grave, que puede ser la cancelación de mi autorización como donataria o mi revocación, ¿no? Las demás no es que no sean importantes, todas las obligaciones, como ustedes saben, fiscales, pueden derivar en alguna multa o en alguna sanción administrativa, más que en la revocación o cancelación directa de mi autorización, ¿no? Una de las principales es que durante el mes de mayo de cada año, yo como donataria autorizada debo de poner a disposición del público en general la información relativa a lo que ya mencionamos, transparencia, uso y destino de los donativos recibidos y las actividades destinadas a influir en la legislación fiscal inmediato anterior, ¿no? Esto, ¿cómo se hace? Se le manda, se sube a nuestros portales virtuales, como probablemente ustedes ya estarán familiarizados, el portal o el buzón tributario del SAT. Ahí se cumplen las obligaciones ya de manera electrónica. Una obligación es presencial o física. Entonces, es el portal para que sea el SAT el que ponga a discusión del público toda mi información relativa a la transparencia, que ya mencionamos, es qué recibo, de quién lo recibo, tenerlo identificado, y el uso y destino de los donativos recibidos, es decir, que sí, demostrar que sí los estoy efectivamente utilizando, los fines para los cuales yo estoy constituido, y si estoy haciendo actividades destinadas a influir en la legislación, como ya lo mencionamos, también lo tengo que reportar, ¿no? Esto es anual, entonces que se refiere siempre a mi presentación de mayo, es lo que hice hacia atrás hasta el mayo pasado, ¿no? Entonces, es importante tener si tengo mi autorización como donataria, es esta obligación específica, porque la consecuencia es que si no la presento, se me inicia el procedimiento de revocación de mi autorización, ¿no? Asimismo, mi declaración anual a más tardar el 15 de febrero de cada año. Evidentemente tengo que informar mis ingresos y mis erogaciones. Ser una donataria autorizada y que no tengo fines de lucro, debiera yo de estar operando casi balance perfecto, pero pues evidentemente va a haber momentos en los que tenga yo ingresos o gastos adicionales, pero bueno. Mi declaración anual tiene que ser presentada más tardar el 15 de febrero de cada año, ¿no? De nuevo, otra de mis obligaciones principales es destinar los activos principalmente y exclusivamente a los fines propios a los de mi objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes en personas físicas o morales, salvo que se trate de alguna de las personas morales o fideicomisos, como lo mencionaron en algún momento en las preguntas, autorizados para recibir donativos deducibles, ¿no? Es decir, yo tengo que estar constituido para fines no lucrativos y tener mi autorización como autorizada, como donataria autorizada, y si llego ingreso solo lo puedo repartir respecto de otras donatarias autorizadas, ¿no? Y respecto de personas morales o fideicomisos que estén autorizados de esa manera. No podría yo estarle dando remanentes o reparto de utilidades a personas físicas que no sean, personas físicas en general, y personas morales que no sean, para, como que también estén autorizadas como donatarias, ¿no? Además de que, como lo mencionamos, solo puedo utilizar lo que yo reciba para los fines exclusivos para los que estoy constituido, ¿no? Otra de las informaciones importantes, los 10 de aquel en que yo la aviso FC, el fiscal, razón social, en caso de fusiones, extinciones, liquidaciones o disoluciones, tengo que presentar dentro de los 10 días siguientes a haber dado a que se presentó ante la autoridad ese aviso, dar aviso a la propia autoridad de que ya presenté ese aviso, ¿no? Entonces, no solo es dar el aviso del cambio, sino de que ya presenté el aviso con la fecha en la que lo presenté. Evidentemente, tengo una obligación de informar de cualquier modificación a los estatutos o cualquier otro requisito por el cual me hubieran otorgado la autorización como donataria autorizada. Tengo que, si hay una modificación, la tengo que informar de manera
al SAT, ¿no? En caso de liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, la totalidad de mi patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos. Se la puedo otorgar a persona distinta más que a otra donataria autorizada, ¿no? En caso de que la autorización para recibir donativos deducibles sea revocada o haya concluido y no se haya obtenido la revocación, como lo mencionábamos, tengo los 12 meses para efectos de destinar los bienes remanentes a las actividades que yo tenía o traspasárselos a alguien más, alguien más que sea donataria autorizada, ¿no? Tengo que expedir otra de mis obligaciones principales y más importantes. Uno, tanto obligación para yo mantener mi operación y mi autorización, pero principalmente para poder continuar recibiendo donativos en beneficio también respecto de quien me los da, expedir los comprobantes fiscales correspondientes por los donativos que se reciban, en efectivo o en especie, y que deberán de tener, como ya lo saben, los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, ¿no? Principalmente el código 29 y el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Tengo que realizar actividades que tengan como obligación o como finalidad primordial, el cumplimiento de mi objeto social. No intervenir, como ya lo dijimos, en campañas políticas o que involucren actividades de propaganda. Otra de las obligaciones principales es destinar los donativos y sus rendimientos única y exclusivamente a los fines propios del objeto social de las donatarias, y en ningún caso podremos destinar más del 5% de los donativos que recibamos a cubrir gastos de administración. ¿Okay? Tengo que informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale el propio SAT, mediante reglas respecto a los donativos recibidos en efectivo o en moneda nacional o extranjera, así como si recibo donativos en oro o cualquiera de los metales preciosos, cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. Si recibo este tipo de donaciones, lo tengo que informar a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que los hubiera recibido, ¿no? Esto obviamente, como ustedes saben, es porque siempre cuando es efectivo y sobre todo metales preciosos, pues se refiere, tienen un tratamiento distinto porque su regulación y su control es diferente, ¿no? También tengo la obligación de que para comprobar la donación de bienes muebles deberemos de expedir y conservar copia del comprobante fiscal con los que se refiere los propios artículos 29 y 29A, que básicamente es el CFDI, durante el tiempo que mantenga esos bienes inmuebles, ¿no? También tengo que informar a la autoridad fiscal a través de los medios y formatos establecidos. Las operaciones que yo celebre, como lo dijimos, con partes relacionadas. Esto regresa un poquito a la pregunta. No es que no las pueda hacer, simplemente las tengo que informar justamente para tener un control adicional respecto a esas operaciones, ¿no? Si yo vendo o enajeno bienes, presto servicios o rento bienes, tengo que expedir mi comprobante fiscal digital y conservar una copia del mismo, ¿no? Tratándose de donativos de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados en existencia, que estén deteriorados o por otras causas tenga yo que, si hubiera perdido el valor y yo las reciba, como ustedes saben, las empresas no solo pueden transmitirme, más bien, muchas veces también transmiten bienes ya devaluados o que tienen algún tipo de defecto o que no pueden ser utilizados de manera habitual, pero los pueden donar. Y si yo los recibo, eso está bien, simplemente tengo que identificar cuál es el bien específico y el motivo por el cual me lo están transmitiendo en esas condiciones y quién me lo está transmitiendo o quién lo está donando en esas condiciones, ¿no? La otra obligación es que debo de considerar oneroso o remunerativo y por ende no deducible aquellos donativos otorgados a alguna organización civil o fideicomiso que sean considerados, incluso siendo considerados como donatarios autorizados, pero que sea con motivo de tener acceso a participación en eventos de cualquier índole, lo que mencionábamos. La sanción de que me den un donativo a cambio de que
yo participe o lleve algún acto específico a cambio de ese donativo, va a ser considerado un donativo no deducible, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en qué hacemos con los donativos y para qué los utilizamos y que no sean a cambio de una actividad que me esté pidiendo la persona que me da el donativo, ¿no? Permítanme. Se puede fusionar una AC con una SA y el patrimonio de la AC formará parte de la AC, forma parte de la C. Tengo entendido que se puede fusionar, pero se a través de ambas. A ver, de manera corporativa, no hay ninguna limitante a la fusión entre una C y una SA. Pero hay que recordar que si quiero mantener mi estatus de donataria autorizada, tengo que estar constituida como institución, asociación o sociedad sin fines de lucro. Si yo me fusiono con una SA y la SA es la que subsiste, no puedo continuar siendo una donataria autorizada porque la SA por naturaleza, su fin es precisamente lucrar y obtener un beneficio. Si la SA se fusiona con la AC y subsiste la AC para continuar con los fines no lucrativos y mantener la operación como la venía haciendo antes, puedo mantener y conservar mi calidad de donataria autorizada, ¿no? Ok, los avisos de cambio de domicilio, de cualquier modificación estatutaria o cualquier circunstancia que pueda modificar las condiciones bajo las cuales me dieron la autorización de donataria, todo se presenta a través del portal del SAT. Se meten al buzón tributario y electrónicamente se presentan los avisos. Ahí hay una forma específica para hacerlo, como bien lo menciona Iván. ¿Dónde puedo encontrar mayor información de la regulación de metales preciosos? Bueno, depende. Si lo que quieres es ver cómo se regula de manera general los metales preciosos en México, la ley es la Ley General de Moneda, la Ley Federal de Moneda, ahorita te confirmo el nombre, es la que te lo diría, pero para efectos específicos de lo que estamos platicando, yo les mencioné, son las aplicables y básicamente a lo que se refiere es mi donataria autorizada para efectos de metales preciosos significa que los tengo que reportar de manera distinta, que no los pueda recibir o que tengan una regulación adicional o específica, ¿no? Simplemente es eso. Si Iván me pregunta activos de 99,000 sin reportarlos, digamos prácticamente, tengo que reportar el día 17 inmediato posterior a cuando yo los reciba. Reportar, pero acuérdense que yo tengo relación anual a más tardar el 15 de febrero. Ahí yo voy a tener que reportar ese ingreso de 99,000, simplemente no lo tengo que hacer de manera inmediata o subsecuente a que lo reciba, ¿no? Sino que lo reporto anualmente dentro de mi propia declaración. En nuestro caso, como grupo de teatro, se pueden realizar pagos al personal involucrado en un montaje de los donativos. Sí, efectivamente. Acuérdense que ustedes pueden, mientras haya justificación de mi gasto en relación con los donativos que yo recibo, es decir, que se pueda justificar que mi gasto tiene que ver con mi objetivo primordial, que en este caso sería la promoción de el teatro, actividades teatrales, etcétera. Efectivamente, yo puedo ocupar parte de mis donativos para eso. El punto es que yo justamente tengo que tener claridad y poder demostrar que estoy usando mis donativos justamente en cumplir mi objeto social como donataria autorizada, ¿no? ¿El SAT me puede orientar para conocer las obligaciones omitidas y renovar la autorización como tal? Sí, definitivamente. De hecho, en principio, si tú tienes activado todavía tu portal de obligaciones fiscales, es decir, tu buzón tributario, hay una pestaña que te la posibilidad de obtener imprimes y la solicitas, te dice
por qué no estás cumpliendo o por qué no estás en cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Como donataria te debería decir que no estás cumpliendo y esa puede ser tu primera guía de cuáles fueron las fallas que tuve o que estás teniendo y por qué no estás en cumplimiento de tus obligaciones fiscales. De cualquier forma, el SAT efectivamente te puede orientar y tanto en cuáles fueron tus incumplimientos y también en cómo los puedes subsanar, al igual que nosotros en su caso, ¿no? Se pueden recibir donativos del extranjero sin tener el estatus de donatario autorizado en el extranjero. Es que, de nuevo, concepto, la autorización de donataria autorizada es para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Autorizada, bajo estos criterios, las obligaciones los requisitos y obligaciones que acabamos de mencionar y te otorgan el registro, ya con eso tú tienes la posibilidad de recibir todos los donativos del gobierno en sus 3 estatus, federal, local, estatal y municipal, de personas físicas o morales mexicanas y del extranjero. O sea, digamos que quien te tiene que dar el carácter de donataria autorizada es el gobierno mexicano a través del SAT y con eso tú puedes recibir donativos del extranjero. No tienes que ir a registrarte como donataria en el extranjero. Finalmente toco rápido 3 obligaciones que me parecieron importantes y cerramos con las preguntas adicionales que tengan. Si no hay alguna, yo lo dejaría hasta ahí para no entrar en demasiado detalles ya más técnicos o complicados. Hay obligaciones específicas en materia de publicidad. Y de publicidad se refiere tanto en publicidad, no publicidad como ustedes la ven en la televisión o en la radio, sino publicidad en cuanto a hacer pública mi operación. Y una de las principales es mantener a disposición del público en general para que lo podamos consultar como público en general durante el horario normal de labores y en el domicilio fiscal, las copias de todos los demás establecimientos que ustedes tengan como donatarias autorizadas. Es decir, yo, si voy a sus oficinas o los busco en internet, tendría que saber de manera regular en dónde están los domicilios que opera esa misma donataria autorizada, si es que son varios, ¿no? Si es uno, no pasa nada. Lo tienen que mantener de manera pública durante los horarios de acceso, ya sea en el sitio de internet o en sus oficinas, donde más opera esa donataria autorizada, ¿no? Y deben de tener, además, de manera constante, la documentación relacionada con la autorización que les fue otorgada como donataria autorizada, la documentación relacionada con el uso y destino que le estén dando a los donativos recibidos, relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales, vamos a mencionar, al menos de los últimos 3 años. Estas son obligaciones que se me hicieron además relevantes porque no las encuentran muchas veces como obligaciones generales, sino obligaciones relacionadas a la publicidad. Y de nuevo, no publicidad en cómo me ostento frente a los demás, sino de mantener o de acceso. ¿No? Hasta ahí yo dejaría ahorita la exposición y la explicación. Dejo, si quieren, abierto un poquito el espacio para cualquier pregunta adicional que haya. Y si no, yo ya nada más les compartiría a través de Iván. Me parece que sería lo más adecuado para no generar una lista de correos demasiado extensa. Utilicé como soporte para efectos de que él se los pueda a su vez compartir a ustedes, ¿no? Sí, Mario, les comparto la presentación en el sitio colima56.com. Ok, a ver, hay 2 preguntas adicionales. También, ahorita que haga memoria y encuentre la ley específica, le mando también a Iván la ley específica a los metales preciosos. El pago de IVA se puede decir también. No, acuérdense que el IVA tiene una naturaleza distinta y ahorita con la limitante que acaba de establecer, de modificar el gobierno federal en cuanto a lo que se le conocía antes como la compensación universal, el IVA es acreditable
respecto de otros IVAs. Y lo que antes se hacía es que si tú tenías un saldo a favor de IVA, lo podías ocupar para cubrir otros impuestos que tuvieras a cargo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo traslado IVA, pero a la vez soy sujeto del pago del IVA por las operaciones que yo genero. Entonces, entre mis IVAs acreditables, es decir, el IVA trasladado y el IVA que yo genero, me da un saldo a favor, un saldo positivo de IVAs de 10,000 pesos. Yo puedo ocupar esos 10,000 pesos y como son a mi favor y el fisco, el SAT me los tendrá que devolver, en lugar de pedirle la devolución de ese IVA al SAT, yo lo que sé decirle, ¿sabes qué? Esos 10,000 pesos que yo tengo a favor, para mí, déjeme decirlo así, porque a mi objeto social y por lo tanto generé un impuesto de la renta de 5,000 pesos en contra. Entonces, pagarle al SAT 5,000 pesos y que el SAT me pague 10, le digo, utilice ese saldo a favor que yo tengo de IVA para pagar mi impuesto sobre la renta que generé. Antes esto se podía hacer, no es que fuera deducible. El IVA no es deducible, es acreditable y solo los gastos son deducibles para efectos de impuesto sobre la renta. Lo que se podía hacer antes es ocupar saldos a favor de otros impuestos para pagar impuestos que yo tuviera a cargo frente al fisco. Eso, a partir de 2018, que se compensación universal, ¿no? Creo que hasta ahí, Iván, ya están las preguntas contestadas. Compilación de los materiales que utilicé para proporcionársela a Iván y la referencia a la regulación o legislación de metales preciosos y creo que hasta ahí estaríamos, Iván. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, digo, evidentemente Iván tiene mis datos de contacto y por favor cualquier duda adicional avísenme y creo que de mi parte sería todo. Pues Mario, pues gracias, ¿no?, por la explicación. Agradecemos a ti y a Galicia Abogados la exposición, también al Centro Pro Bono México. Y no olviden que mañana a las 10 iniciamos con el curso de obligaciones de ley antilavado, protección de datos personales, importancia del aviso de privacidad y derechos ARCO para las OSCs. La grabación se encontrará en colima56.com, así como la presentación. Pues gracias a todos y que pasen una buena tarde, buen día. Al contrario, gracias a ustedes y estamos a la orden. Buen día. Si quieren, nada más toco rápido. Karen, específicamente en la ley del IVA tendrá yo que revisar si hay una ya excepción universal para que las donatarias ya no causen IVA. Puede que sí, porque de hecho los donativos no causan IVA, entonces haría mucho sentido. Y no es que sea lo mismo que lo que yo expliqué, sino que respondía que el IVA como tal no es deducible en todo caso. En una operación normal, digamos, el IVA no lo puedes deducir, sino que en todo caso lo podías utilizar para pagar otras obligaciones que tuvieras a tu cargo frente al SAT. Pero específicamente, si no generamos IVA, no es necesario, no caeríamos en el supuesto ni de acreditamiento, ni tampoco del pago o compensación universal. Bueno, gracias a todos y un gusto.